Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acompañarnos a la cena oficial de la 14ª edición del Spain Investors Day. Una compañía de estudio de comunicación. Muchas gracias a nuestros partners estratégicos BNP Paribas y BNP Paribas Exane, a nuestros sponsors Deloitte, Endesa, CaixaBank, Aon, IAG, BME y Prisa, así como a nuestros colaboradores Linklaters, Equipo Económico, ICEX, ICO, Cofides e Investa en Madrid. La cena oficial va a comenzar. Tiene la palabra el presidente del Spain Investors Day, Benito Berceruelo. Por favor, les rogaría que procuraran no hablar mucho porque se oye regular. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, yo solamente quería saludaros, daros la bienvenida a este maravilloso Palacio de la Bolsa, agradecerle al presidente de SIX y de BME que nos acoja en su casa y el consejero delegado de BME que nos acojan en su casa. Gracias, Javier. Gracias, Jos. Como sabéis, Estudio de Comunicación inició este proyecto junto a nuestros socios y nuestros partners, junto a BNP Paribas y a todos nuestros colaboradores, a Deloitte, a Endesa y a todos los demás, hace unos años para intentar convencer a los inversores internacionales de que España es un país confiable, que es un país en el que invertir es rentable y que ofrecemos unas condiciones realmente inmejorables. Bueno, son 2 días para demostrar que efectivamente es así. Creo que tenemos muchas fortalezas y muchas cosas buenas que enseñar. Una de las cosas buenas que tenemos que enseñar es nuestro mercado de valores, uno de los mercados de valores en el último año de mayor rentabilidad en el mundo y uno de los mercados de valores que más dividendos ha repartido en el mundo. Pero bueno, habéis venido a escuchar aquí a gente mucho más interesante que a mí y voy a dar la palabra en primer lugar al anfitrión de esta noche, al presidente de SIX y de BME. Gracias. Thank you, Benito, and good evening, everybody. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome, and thanks for joining today. Let me start by thanking Estudio de Comunicación for the great job in organizing this conference every year. It's a highlight of the year, so early in the year already, with so many great people together, so thank you very much for organizing. And as you well know, SIX agrees very much with the objective of the conference, investing in Spain. And this fantastic Palacio de la Bolsa, with so much history regarding the stock exchange and business, is the best place to share this message. As you know, we have invested firsthand into Spain by acquiring BME some years ago. And this has allowed us to become the 3rd biggest financial information or stock exchange group in Europe. And now, as a single company, we together, of course, are trying to ensure that the financial markets in Switzerland, but of course tonight here in Spain, is really the best place for companies to carry out their projects and to offer investors a solid, liquid, safe and efficient market with a large international investor base. And despite some threats such as the war, geopolitical tensions or doubts about the economical growth, after continued interest rate hikes last year, there are still reasons for optimism in 2024.
And let me share some of those reasons with you. First of all, the pipeline of companies that want to use the market and want to raise capital or do IPOs is really, really good. It's very strong. Of course, it will still all depend on whether the market is really opening up, but the pipeline is there. So that's really an encouraging start. Another reason is that I think the financial markets will really help companies to finance their growth. And last year we had 122 capital increases amounting to 4.7 billion euros, which were carried out here on the Spanish Stock Exchange. And last year, again, the Spanish Stock Exchange also stood out in terms of shareholder remuneration. So the value created and the value paid to shareholders rose by another 17% to an amount of 28 billion euros. In BME Growth, our SME market, 10 new companies went public, and we expect to receive soon the first companies on BME Scale, which is another new segment that we opened up for scale-up companies. And also the access to capital markets for SMEs and scale-up companies is a very important mechanism to grow the economy and a very good sign of the dynamism of the Spanish business environment. And finally, I would like to highlight the white paper that we published here yesterday. Under the title Fostering the Competitiveness of the Spanish Capital Markets, it proposes a series of measures to improve the markets in Spain and to make sure that with all the good ingredients that are there and all the good foundations that are there, the Spanish markets are really competitive and are the best place for people to raise their capital and make investment. Spain has enormous opportunities to offer international companies and investors a great platform. And all measures that we've proposed collectively, this is not a BME work, but it's collective from the industry, are aimed at strengthening the role of the financial markets. And it's very decisive that we all do this together, that we collaborate, that we row the boat all in the same direction, and I'm very positive that we can. That being said, now I'll leave the floor to other speakers, very interesting speakers of tonight. I want to thank you very much for being here and have a nice dinner also. Thank you. Gracias, muchas gracias, Jos. Gracias por tu hospitalidad, gracias por tu soporte al evento. En segundo lugar, tiene la palabra Jacobo Ornedo, CEO de AON en España. AON ha acompañado a este evento desde prácticamente la primera edición, ha creído en este proyecto y hoy es un día más una de las empresas que soporta esta unión entre inversores y empresas. Jacobo, tu turno. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Excelentísimo Ministro de Asuntos Exteriores, excelentísimo señor Gobernador del Banco de España, señor Presidente de la CNMV, señor Presidente de Bolsas y Mercados, estimados Lalo y Benito, a todo el equipo de Estudio de Comunicación y del Spain Investors Day, queridísimos amigos. Bueno, como decía Benito, para nosotros, para AON es un honor y es un orgullo el estar aquí hoy, especialmente porque es la 11ª sesión en la que participamos como patrocinadores de este evento y yo creo que demuestra pues, el compromiso con el SID y el compromiso con el mundo empresarial en España. Estoy seguro que las siguientes intervenciones, tanto del Gobernador del Banco de España como del Presidente de la CNMV y del Ministro, nos van a ayudar a entender mejor los retos presentes y futuros en un contexto donde incertidumbre y volatilidad pues, siguen estando presentes. Por mencionar algunos retos, yo creo que el país pues, tenemos que seguir intentando reducir deuda sin poner en riesgo el crecimiento. Tenemos retos demográficos, tenemos la transformación del mundo laboral y las tasas de reemplazo, la gestión de los fondos Next Gen y, por supuesto, seguir atrayendo el capital inversor. Y en este contexto es donde precisamente AON nos sentimos pues, muy animados, muy ilusionados, creemos que somos relevantes, ayudando a nuestros clientes, muchos de ellos aquí, en lo que es nuestro propósito, que es que toméis las mejores decisiones en dos ámbitos trascendentales, el mundo de los riesgos, el mundo de las personas. En el mundo de los riesgos lo que está pasando es que cada vez hay un gap más grande entre la oferta del capital disponible
por parte de las compañías aseguradoras y la demanda de determinados riesgos, como por ejemplo puede ser pues, todo lo que estamos viendo con el cambio climático, riesgos climatológicos o el tema de ciberriesgos o ciberataques. Y en el ámbito de las personas, pues yo creo que ninguna empresa es ajena a los retos que tenemos en la atracción y fidelización del mejor talento en un contexto especialmente pues, competitivo. Y por mi parte nada más, daros las gracias por venir, que disfrutéis mucho de la cena en esta preciosidad de sala y que tengáis unas luego conversaciones y diálogos muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, en el Spain Investor Day hemos tenido que competir con Filomena, hemos tenido que competir con la pandemia, hoy tenemos que competir contra el Real Madrid Atlético de Madrid, así que os agradezco especialmente a todos que estéis aquí esta noche. Bueno, a continuación tiene la palabra el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. Rodrigo, recordábamos ayer que coincidimos en este mismo sitio que su intervención en el CID fue una de las primeras que tuvo como presidente de la CNMV. Ya lleva unos años acudiendo a esta cita, una de ellas en pandemia. O sea que le agradezco especialmente que una vez más esté con nosotros y que nos cuente cómo ve el regulador la situación de nuestra economía. Gracias, Rodrigo. Bien, buenas noches. Muchas gracias a los organizadores un año más, Benito, a participar en este encuentro en una de las salas más bonitas de Madrid y también una de las que peor acústica tienen, como podemos comprobar todos. Bien, creo que es importante en actos como el de hoy resaltar que España es uno de los grandes mercados de capitales europeos. Somos, por capitalización bursátil, el número 3 en la Unión Europea. En términos de negociación, el número 4, mercados nacionales, estoy refiriéndome obviamente, y cotizar en España es exactamente igual a cotizar en cualquier otro mercado, gran mercado europeo. Nuestro mercado está íntegramente interconectado con los demás y los principales intermediarios e inversores europeos e internacionales operan también en España. Nuestra regulación es homologable a la del resto de los países de nuestro entorno. De hecho, es la misma en el 90% de los aspectos que, como saben, están regulados por directivas o reglamentos europeos. Y lo más importante es que los flujos efectivos de capital están plenamente internacionalizados. Déjenme que me detenga un momento en este tema, que creo que es especialmente importante. A veces se debate sobre la necesidad, y yo comparto la necesidad de ese debate, de integrar adicionalmente los mercados de capitales europeos. Y en ocasiones se pone como contrapunto o comparación a la llamada unión bancaria. Pero no debemos olvidar que esta no es una comparación demasiado precisa, porque los mercados de capitales europeos están muy integrados, desde luego mucho más que los mercados de financiación bancaria. El porcentaje de capital de las empresas españolas en manos de inversores no españoles es superior al 50%. Los inversores españoles compran productos no españoles muy frecuentemente. Si nos fijamos en los fondos de inversión, el producto más popular, más del 40% de las tenencias son productos que no son productos españoles, que se distribuyen libremente en España gracias al al pasaporte comunitario. Y en las carteras de los fondos españoles hay 7 veces más acciones extranjeras que acciones españolas. Es decir, en materia de integración real, el mercado de capitales lleva delantera respecto al mercado de financiación bancaria y creo que es algo que debemos preservar, pero también potenciar. Lo más difícil, a mi juicio, está hecho, que es desarrollar una regulación común, un esquema de supervisión coordinada y una red realmente transfronteriza de ahorro, inversión, intermediación. Y lo que resta por hacer ahora, donde debemos poner el foco de las actuaciones, es en aumentar el tamaño del mercado en términos de volumen y en términos de número de empresas para que tenga el peso que debe tener en nuestras economías. Y eso lo debemos hacer por 2 razones. La primera, porque eso nos permitirá tener una estructura de capital de las empresas españolas más fuerte, más resiliente, más sana, con más recursos propios y más parecida a la de nuestros competidores estadounidenses.
Y, en segundo lugar, porque eso también permitirá que los ahorros de los ciudadanos españoles y europeos generen mayor rentabilidad a largo plazo y, por tanto, aumenten su bienestar. El crecimiento del mercado debe ser el objetivo del proyecto de la Unión del Mercado de Capitales. Y hay que, a mi juicio, evitar despistarse con cuestiones de supervisión única o de reducción de la competencia entre mercados secundarios. Yo creo que la competencia entre mercados ha sido siempre positiva y ha traído una reducción de costes y una mejora de servicios muy sustancial. Y eso no impide que tengamos mercados profundos, como podemos ver cada día en el mercado de valores estadounidense. Las plataformas de negociación de los distintos países compiten entre sí, vaya que sí compiten, y se fusionan entre sí. Las cámaras de contrapartida ofrecen sus productos en varios países, no solo en su país de origen, y los intermediarios principales están presentes en todos los grandes mercados. Incluso los emisores pueden decidir en qué mercado cotizar sin necesidad de cambiar su sede social, como prueba que varias compañías de los mercados que opera BME son compañías que cotizan en España, pero no son compañías españolas. Pero no debemos dar por sentada la internacionalización de nuestro mercado. Ha costado mucho conseguir esa internacionalización y, a mi juicio, es un valor esencial a preservar. El mercado español es hoy un gran mercado de capitales porque ha estado y está abierto al capital internacional. Y, como he dicho, ese capital representa más de la mitad de la capitalización total. Y es muy importante que ese capital siga llegando, obviamente. Por eso, desde la CNMV, en nuestra función arbitral del mercado, miramos con los mismos ojos a los inversores, sean españoles, comunitarios, extracomunitarios, pequeños, grandes inversores institucionales, públicos, privados. Esto que estoy diciendo puede parecer una obviedad, pero creo que es muy importante que, desde el punto de vista de la regulación y la supervisión financieras, los derechos y los deberes de los inversores y de los participantes en general en el mercado sean exactamente los mismos, salvo que obviamente la legislación introduzca diferencias. Y desde el supervisor, desde la CNMV, como autoridad independiente, estamos claramente empeñados en ello. Bien, al igual que lo he comentado anteriormente sobre la Unión del Mercado de Capitales en términos de la inversión colectiva española, en términos generales, de la inversión institucional, en términos amplios, también lo más difícil está hecho. Tenemos un sector de inversión colectiva sólido, muy diversificado, muy internacionalizado y sin problemas estructurales. Y, como demuestran los últimos test de estrés que hemos publicado en la CNMV hace unas pocas semanas, a finales de diciembre, con una resiliencia, una resistencia importante a incluso shocks de retiradas o de reembolsos muy superiores a los picos históricos. Lo más difícil está hecho y lo que resta por hacer es ampliar la base inversora y hacer crecer ese sector, aumentando y potenciando la desintermediación financiera. Y voy concluyendo. Para conseguir estos objetivos, que yo creo que todos compartimos, debemos seguir actuando en España, como en Europa, haciendo un esfuerzo de concienciación del ahorrador, de todo tipo de ahorradores. Seguir inculcando en los programas de educación financiera, como los que hemos mantenido el Banco de España y nosotros y el Ministerio de Economía, seguir inculcando la idea de que cuanto más a largo se invierte, cuanto más a largo plazo se invierta, mayor peso deben tener en las carteras las acciones, los fondos, la renta fija a largo plazo y menor peso, lógicamente, los títulos a corto, los depósitos, etc. Las criptomonedas ni las menciono, ni las meto en la ecuación, por lo menos esta noche. Solo mediante la mejora de esa educación financiera de los europeos y de los españoles lograremos ese impulso adicional que necesitamos para potenciar aún más los mercados de capitales y las posibilidades de crecimiento e internacionalización de las empresas españolas. En todo caso, no estamos solos. Como saben, la primera frase de la novela de Ana Karenina dice que todas las familias felices se parecen, pero que cada familia infeliz lo es a su manera. Yo no sé si las familias de mercados europeos son felices, habría que preguntarse a los directivos de BME, pero lo cierto es que los mercados españoles comparten básicamente los mismos retos y oportunidades que el resto de los grandes mercados de capitales europeos, y en ese sentido el foco de la acción
para potenciarlos debe provenir de la reflexión estratégica y de la reflexión regulatoria que está teniendo en este momento lugar en la Unión Europea. Y, lógicamente, desde la CNMV trataremos de seguir siendo muy activos en ese proceso de reflexión y de cooperar con los demás supervisores españoles e internacionales y, por supuesto, con las autoridades gubernamentales y parlamentarias para que esa reforma, esa potenciación de los mercados europeos sea exitosa y sigamos teniendo mercados profundos y vibrantes como el que hemos tenido hasta ahora. Nada más. Muchas gracias. Gracias al presidente de la CNMV. Bueno, si hay un tema que económicamente preocupa en el horizonte son los tipos de interés. Así que, teniendo hoy al gobernador del Banco de España, que además repite en este Spain Investor Day ya en muchas ediciones, desde que tomó posesión de su cargo, Pablo Hernández de Cos, que nos acompaña hoy, vamos a intentar encontrar un poco de luz en ese horizonte. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Benito. Muchísimas gracias al Consejo Rector de Spain Investors Day. Nunca ha sido un esfuerzo, Benito, venir aquí. Siempre es un placer compartir reflexiones sobre la economía global, sobre la economía europea y, por supuesto, también sobre la economía española. Hoy quizá un poquito más de esfuerzo porque efectivamente está jugando el Atleti. Y no sabía yo que el ministro también es del Atleti. Empate a 2 en el descanso. Bueno. Bien, voy a concentrarme, como en ocasiones precedentes, en las perspectivas de la economía española, pero, por supuesto, todos sabemos, los que estamos aquí, que la economía española es una economía muy abierta y, por tanto, referirse a esas perspectivas de la economía española sin referirse a la economía mundial y a la economía europea no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el análisis que tenemos en este momento en el Banco de España sobre la economía mundial en estos últimos meses, trimestres y también con la perspectiva de medio plazo? Bueno, evidentemente no es muy distinta a la que tienen los organismos internacionales. Yo creo que se puede describir la evolución macroeconómica global con 3 grandes tendencias. Por una parte, una especie de sentimientos encontrados. Es verdad que la economía mundial habrá crecido probablemente de una manera significativamente más baja en el año 2023 en relación con el año 2022, pero también es verdad que ha mostrado una elevada resiliencia si uno tiene en cuenta el tipo de perturbaciones, sobre todo de carácter geopolítico, por un lado, pero también el fuerte endurecimiento de las políticas monetarias que los bancos centrales hemos ido aprobando e imprimiendo a la economía durante los últimos dos años. Los crecimientos ligeramente por encima habrán sido del 3%, pues podemos efectivamente calificarlos como de resilientes. La realidad es, sin embargo, que de cara hacia adelante para 2024, para este año, para 2025 y 2026, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, nosotros en Banco de España estamos previendo crecimientos en el entorno ligeramente por encima del 3%, es decir, una recuperación muy leve en relación con el crecimiento del 2023. Y quizá lo más importante es que hay que enfatizar, lo hacía el Fondo Monetario Internacional en las reuniones de otoño en Marrakech, es que las perspectivas de crecimiento, este 3,2, 3,3% que estamos previendo, es significativamente más bajo que el crecimiento mundial de las últimas dos décadas, ¿no?, que ha estado en el entorno del 3,8. ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes preocupaciones a nivel global, ese bajo crecimiento de las economías no solamente desarrolladas, sino también de las economías en vías de desarrollo en términos históricos. La segunda gran tendencia es positiva y es que claramente hemos visto a nivel global un proceso de desaceleración significativo, relativamente rápido, del episodio inflacionista. Por supuesto, más en el componente energético que en el componente subyacente. Sabemos que la inflación de servicios en general es siempre más persistente, más difícil de luchar contra ella, pero en términos generales también podemos decir que incluso este componente subyacente está reduciéndose con relativa rapidez y esto, por supuesto, es lo que explica que con carácter general los bancos centrales han pivotado ya, los países emergentes, muchos de ellos ya han empezado a reducir los tipos de interés y los países desarrollados, pues al menos hemos pasado a una época de pausa en el fuerte incremento de tipos de interés, como decía antes, que se ha producido
en los últimos años. Y por último, la tercera característica que yo creo que es importante subrayar tiene que ver con la volatilidad del mercado financiero, que en las últimas semanas, esa volatilidad, meses, ha sido sobre todo de reducción de las rentabilidades, por un lado, y también de fuerte repunte de los índices bursátiles, muy relacionado todo ello con las expectativas que los mercados y los cambios en las expectativas que los mercados han generado sobre la evolución futura de la política monetaria, adelantando las perspectivas de los mercados. Insisto, no es que yo esté confirmando esta perspectiva de los mercados, adelantando los primeros incrementos de tipos de interés por parte de los bancos centrales, de los principales bancos centrales, Banco Central Europeo y la FED, y también que el proceso de reducción pudiera ser claramente más rápido de la reducción del que se preveía hace solamente unas semanas. Bien, esto en cuanto a la economía mundial. En cuanto al área del euro, las principales características que estamos observando son de una clara debilidad. Ha estado el vicepresidente del Banco Central Europeo esta mañana y entiendo que habrá detallado, ¿no?, cuál es la visión del Banco Central Europeo, cuál es la visión nuestra en el Consejo de Gobierno, pero claramente en esa visión de resiliencia de la economía global, Japón y, por supuesto, el área del euro destacan en términos negativos, tasa de crecimiento negativa en el tercer trimestre del año pasado, un probable estancamiento de la actividad económica en el cuarto trimestre del año. Y además con una recuperación esperada, de acuerdo, por ejemplo, con las proyecciones del Eurosistema que publicó el Banco Central Europeo en diciembre, tras nuestra reunión del Consejo de Gobierno, en el que sí prevemos una cierta recuperación para este año 2024, pero una recuperación lenta, un crecimiento esperado para este año del 0,8% en promedio, que claramente está por debajo del crecimiento potencial de la economía europea y, por tanto, en el caso de que se confirmara, significaría que el output gap se reduciría en este ejercicio para luego retomar crecimientos en el entorno del 1,5% en los años venideros. Lo que sí son buenas noticias en el caso del área del euro es la evolución de la inflación, una evolución de la inflación que ha seguido claramente también el patrón que he mencionado para la economía global. Se ha producido, como todos esperábamos, un cierto repunte de la inflación en diciembre, que tiene que ver esencialmente con efectos base, pero la previsión del Banco Central Europeo es que se siga produciendo esa aceleración de la inflación. En el año 2024, probablemente de una manera más lenta, por efectos base, que todavía se van a producir en distintos meses del año, y también por el efecto de la reversión de las medidas de política fiscal que muchos gobiernos fueron adoptando a partir del año 2022 para tratar de luchar, de aliviar a familias y empresas de la crisis energética, pero en cualquier caso la tendencia subyacente será, de acuerdo con esas previsiones, de reducción paulatina y esperamos, de hecho, que para el año 2025 y 2026 la inflación se sitúe en el entorno del 2%. Bien, en este contexto es donde el Banco Central Europeo, en las últimas dos reuniones, octubre y diciembre, decidimos mantener los tipos de interés en el 4% para el tipo de la facilidad de depósito y desde un punto de vista de comunicación estamos enfatizando que pensamos, nuestra valoración es en este momento que el nivel de los tipos de interés que actualmente tenemos, si lo mantenemos durante un tiempo lo suficientemente largo, debería ser suficiente para lograr nuestro objetivo de inflación. Esto quiere decir que en principio el siguiente movimiento de tipos de interés debería ser una reducción de los tipos de interés. La pregunta es, obviamente, la que todos nos hacemos, incluidos los que estamos en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, es qué significa esto de un tiempo suficientemente largo. Y evidentemente, con el nivel de incertidumbre que tenemos, no queremos ser explícitos, vamos a depender mucho de los datos que vayamos observando. Una referencia que a mí me gusta siempre utilizar, porque ayuda al menos a proporcionar un marco analítico también para el mercado, es que acabo de decir que las previsiones del Banco Central Europeo son de una reducción progresiva hacia el objetivo del 2% en el medio plazo. Esas previsiones están construidas sobre unos supuestos, los supuestos de mercado, sobre la evolución de los tipos de interés. Aquellos supuestos que existían, que el mercado tenía a finales de noviembre cuando se elaboraron las proyecciones macroeconómicas y eran unas proyecciones que anticipaban una primera reducción de los tipos de interés al principio del tercer trimestre, con el tipo de la facilidad de depósito acabando en el 3,25 a finales de este año y con un tipo de largo plazo en el entorno del 2%.
¿De acuerdo? De nuevo, no estoy confirmando esas expectativas, pero simplemente subrayando que esa previsión de inflación 2% medio plazo, que cumple el objetivo del Banco Central Europeo, era consistente con esos tipos y, por supuesto, con otros muchos supuestos macroeconómicos sobre los cuales, evidentemente, hay mucha incertidumbre. Y es a esto a lo que quiero dedicarle unos minutos. ¿Cuáles son las variables que en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo vamos a mirar con lupa en las próximas semanas, en los próximos meses y que van a acabar determinando los siguientes movimientos de tipos de interés? El primero tiene que ver con que seguimos pensando, a pesar de que por 3 trimestres consecutivos hemos revisado las previsiones de crecimiento del área del euro a la baja, seguimos pensando que los riesgos a ese escenario central están todavía claramente a la baja. Y esto tiene que ver con 2 factores principales. El primero, de carácter geopolítico, y teniendo aquí al ministro de Asuntos Exteriores, pues no hay más que subrayarlo: guerra de Ucrania, guerra en Oriente Medio, hasta este momento acotada, y todos esperamos que se mantenga acotada, pero que evidentemente existe el riesgo de que en el caso de que se extendiera afectaría en primer lugar a los precios energéticos, también al nivel de incertidumbre global, y esto sería claramente negativo para el crecimiento económico. También tenemos dudas sobre la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. La evidencia que tenemos hasta este momento es que esta transmisión está siendo muy fuerte en las condiciones financieras. Nos está sorprendiendo esa transmisión a las condiciones financieras incluso por su fortaleza. Por ejemplo, la evolución del crédito que estamos observando en el área del euro está siendo más negativa trimestre a trimestre en relación con lo que nosotros habíamos anticipado previamente. Bueno, en el caso de que esa transmisión se mantuviera, ¿no?, con esta fortaleza y sorprendiéndonos por esa fortaleza, pues evidentemente también podría tener consecuencias en último término en términos de menor crecimiento y menor inflación. Una variable que va a ser muy importante y particularmente hay que estar muy atento a su evolución en los primeros meses del año tiene que ver con la evolución salarial y también de los márgenes empresariales. La previsión del Banco Central Europeo está construida sobre la base de una recuperación de los salarios reales en los próximos años, pero que, como consecuencia también del supuesto de una evolución más positiva de la productividad, entre otras razones porque pensamos que la buena evolución del empleo, la tasa de paro que salió publicada ayer es la más baja de las últimas 4 décadas en el área del euro, se redujo incluso 1/10 en el dato para el conjunto del área del euro. Pensamos que una parte importante de la evolución del empleo en un contexto positiva del empleo, en un contexto de desaceleración de la actividad, tiene que ver o está basada en lo que los economistas llamamos labor hoarding. Si eso es así, cuando se produzca la recuperación de la actividad económica, la evolución del empleo será menos boyante y, por tanto, la productividad laboral aumentará. Esto es lo que permite que salarios repuntando con productividades algo más elevadas se mantengan costes laborales unitarios relativamente moderados. Por supuesto, la gran duda es que en un mercado con una tasa de paro tan baja, con presiones evidentes por parte de los agentes sociales para recuperar poder adquisitivo, pues se pudieran producir incrementos salariales por encima de los que serían deseables desde el punto de vista de la evolución de los CLUs y, por supuesto, en último término, de la inflación. En sentido contrario, la buena evolución de la inflación, que nos ha sorprendido a la baja en los últimos meses, también podría moderar, al menos hasta cierto punto, las demandas salariales por parte de los agentes sociales. Con los márgenes, el supuesto que estamos asumiendo en el Banco Central Europeo es que estos van a ser, hasta cierto punto, van a ser usados como colchón por parte de las empresas para también moderar el impacto del incremento de salarios en los precios finales. En primer lugar, porque los márgenes han aumentado en los últimos 2 años, en algunos casos de una manera significativa, y sobre todo porque tiene sentido económico en un contexto de debilidad de la demanda que jueguen este papel. Y, por último, no puedo olvidarme, por supuesto, de la política presupuestaria. Una política presupuestaria en la que, evidentemente, desde el Banco Central pedimos moderación, creemos, luego me voy a referir a la economía española y sin duda esto es aplicable a la economía española, la orientación de la política presupuestaria tiene que ser claramente restrictiva en el año 2024 para también, entre otras razones, no solamente para reducir los elevados desequilibrios fiscales que existen en algunos países, incluida España, sino también para ayudar a la política monetaria en su lucha contra la inflación. En el caso de que no fuera el caso, de que no fuera esta política fiscal mantuviera esta orientación, pues esto podría provocar una orientación más restrictiva de la política monetaria. Bien, acabo con la economía española. Sobre la economía española, pues por supuesto también se ha visto afectada por la ralentización
de la economía global. Sin embargo, quizá lo más importante que hay que subrayar en relación con la evolución del año 2023 es que ha mostrado un considerable grado de dinamismo que se puede ilustrar de muchas maneras. Último crecimiento publicado por el INE, 0,3% intertrimestral tercer trimestre, que compara con ese menos 0,1% en el conjunto del área del euro. Para el cuarto trimestre pensamos que la tasa de crecimiento intertrimestral del PIB va a ser similar, probablemente a la del tercero, que de nuevo, pues en principio debería contrastar con ese estancamiento que esperamos para el conjunto del área del euro. Esto, como también desde el Banco de España siempre subrayamos, no debe ser motivo de complacencia. Tenemos esta evidencia de las últimas décadas de que el proceso de convergencia de la economía española no solamente no ha avanzado, sino que ha ido en la dirección contraria a la que esperábamos, incluso desde el inicio de la pandemia. Y, por ejemplo, a día de hoy, con la información hasta ese tercer trimestre, la economía española habría recuperado algo más de 2 puntos porcentuales, estaría 2 puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia, pero la economía europea está 3 puntos por encima del nivel prepandemia. Es decir, que se ha producido incluso una cierta divergencia en los últimos 4 años. Bien, ¿qué prevemos en el Banco de España? Últimas previsiones macroeconómicas, nada nuevo, publicadas en diciembre, unos días después de las del Banco Central Europeo y perfectamente coherentes con las del Banco Central Europeo. Prevemos una desaceleración del crecimiento el año que viene, para el 2023 un 2,4% es nuestra estimación, alrededor del 1,6% el año 2024. En cualquier caso, también seguimos previendo, incluido también 2025 y 2026, que la economía española crezca por encima del área del euro y también por encima del crecimiento potencial de la economía, lo cual debería seguir ayudando a aumentar la brecha de producción de nuestra economía. ¿Cuáles creemos que van a ser los soportes de la actividad? El primero, el consumo, en un contexto en el que se está produciendo ya un crecimiento de los salarios reales, entre otras razones por la caída de la inflación. La inversión creemos que tiene que empezar a jugar un papel más importante también en el crecimiento económico, y aquí el supuesto más importante y también la responsabilidad más importante desde el punto de vista de la política económica tiene que ver con que estamos asumiendo una aceleración del proceso de despliegue de los fondos del NGU. Ya se ha producido una cierta aceleración, de hecho, en el año 2023. Un documento que publicamos hace solamente unos meses constata este hecho. Sobre la demanda exterior, pensamos también que se producirá una cierta recuperación como consecuencia también de la mejor evolución del contexto exterior, como he mencionado al principio, pero será difícil que genere una aportación tan positiva como, por ejemplo, la que realizó en el año 2022, entre otras razones porque componentes como el turismo, que ya han prácticamente alcanzado los niveles previos a la pandemia, pues será difícil que generen un dinamismo tan importante. Y, por supuesto, también muy importante el empleo, que seguirá, de acuerdo con esas previsiones, en terreno positivo, pero con una moderación en línea con la actividad económica, y también, porque también en el caso de la economía española prevemos una recuperación de la productividad. Inflación, nada novedoso en relación con lo que he mencionado para el caso de la economía del área del euro. También en el caso de la economía española, su evolución, sobre todo en el año 2024, va a estar muy condicionada por la retirada progresiva de las medidas fiscales que se aprobaron en el año 2022 y que hoy finalmente han sido convalidadas en el Real Decreto que se aprobó a finales del año. ¿Cuáles son los riesgos que percibimos para la economía española? Bueno, algunos son claramente comunes con los del área del euro: incertidumbre geopolítica, sin duda, transmisión de la política monetaria. Hay algunos que son más específicos de la economía española o, siendo comunes, que pueden tener mayor importancia en nuestra economía. El primero lo he mencionado ya, tiene que ver con la capacidad que tengamos en el despliegue de los fondos europeos, porque esto va a condicionar ese supuesto que he subrayado de recuperación de la inversión productiva privada y también de la inversión en construcción en los próximos años. Costes laborales unitarios. En España se está produciendo un incremento de los costes laborales unitarios en los últimos trimestres, que tiene que ver con un intento por parte de los agentes sociales de recuperar poder adquisitivo, que se está produciendo más allá del que los incrementos de convenio, de los salarios en convenio, está siendo relativamente moderado, pero lo que estamos observando, de acuerdo con la Contraloría Nacional, es que los salarios finales de la economía están siendo más dinámicos. Los costes no salariales, en particular las cotizaciones sociales, también están aumentando los costes laborales. Y, por supuesto, la productividad, siguiendo el patrón histórico de la economía española, sigue muy débil, con una dinámica muy débil. Esto lo que está provocando es que los CLUs estén creciendo de una manera significativa y, quizá lo que es más importante, por encima de nuestros socios comunitarios desde el inicio de la pandemia.
En el caso de que esto persista, pues esto lo que significa es una pérdida de competitividad precio de la economía que en último término pues puede afectar a la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Déficit y deuda pública, por supuesto, lo he mencionado antes para el caso del área del euro, pero España es uno de los países en el que este desequilibrio fiscal es más importante, que tiene un componente estructural también más elevado y por eso, como diré al final, uno de los elementos fundamentales de las políticas económicas tendrá que ser la corrección de este desequilibrio en los próximos años. Y por último, importante, en nuestro informe trimestral de diciembre pusimos el énfasis también en la incertidumbre sobre las políticas económicas. Elaboramos una encuesta trimestral en el Banco de España a las empresas españolas que en el último trimestre, cuarto trimestre del año pasado, tercer trimestre del año pasado, las empresas nos están señalizando esto como una preocupación creciente, que se ha convertido, de hecho, de acuerdo con las respuestas a esa encuesta, en la preocupación más importante de entre todas las que pueden identificar las propias empresas como elementos que puedan afectar negativamente a la actividad económica en el futuro, proporcionar un contexto de seguridad jurídica, de credibilidad en las políticas económicas será, por tanto, absolutamente fundamental. ¿Cuáles son las recomendaciones, dicho esto, de política económica que hacemos desde el Banco de España? No son muy distintas de las que me habrán escuchado en los últimos meses. En primer lugar, como ya he dicho, una política fiscal que tiene que orientarse a lograr una reducción estructural del déficit público y de la deuda pública, lo cual exige que ya en 2024 esa orientación sea claramente restrictiva y, evidentemente, las nuevas reglas fiscales aprobadas a finales del año pasado bajo la presidencia europea deberían facilitar, ayudar al diseño de un programa de consolidación que, por supuesto, no puede solamente abarcar el año 2024, sino que tendrá que extenderse en los años venideros. En segundo lugar, una política fiscal que sea favorecedora del crecimiento económico y que, conjuntamente con reformas estructurales ambiciosas, pues permita precisamente reducir esa lacra que he subrayado también, fue quizá el principal foco de nuestro informe anual publicado en primavera del año que viene, que tiene que ver con la falta de convergencia, de hecho la divergencia de la economía española en términos de renta per cápita con nuestros socios europeos. Y, por supuesto, como no puedo dejar de decir algo sobre el sector bancario, tenemos un sector bancario que es resiliente, claramente, así lo demostraron los stress test publicados por la EBA en julio del año pasado, pero, como siempre también, creo que debemos seguir siendo muy prudentes en el ámbito del sector bancario. Los beneficios del sector han sido elevados, han repuntado claramente en los 2 últimos años, sobre todo porque hasta el momento el incremento de los tipos de interés ha generado un efecto positivo sobre el margen de intereses del sector, pero claramente está por venir los efectos más negativos que tienen que ver con el incremento del riesgo de crédito. Y es por esto que desde el Banco de España seguimos enfatizando, dado que prevemos que en cualquier caso la rentabilidad del sector se mantenga, al menos en el corto plazo, relativamente elevada, sigue siendo el momento de que el sector no solamente mantenga su grado de resiliencia, sino que incluso lo aumente en este contexto, de tal manera que esté en mejor situación para afrontar no solamente ese incremento del riesgo de crédito, que seguro que llegará, sino también eventuales perturbaciones exógenas más adversas. Muchísimas gracias. Muchas gracias al gobernador. Bueno, desde el primer año siempre hemos querido que esta cena oficial estuviera presidida por el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país. Creemos que, como autoridad representativa de nuestro país en el mundo, lo lógico es que sea el que nos defienda en primera línea ante los inversores internacionales. Yo quiero agradecer especialmente a nuestro ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Álvarez, que esté hoy con nosotros para presidir y para cerrar los discursos de esta cena oficial del Spain Investor Day. Gracias, ministro. Muchas gracias, queridos amigos del Spain Investor Day, por invitarme una vez más, y saludo al gobernador del Banco Central, al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y es para mí, de verdad, un placer estar hoy aquí, aunque esté jugando el Atleti, en esta nueva edición del Spain Investors Day para compartir puntos de vista e ideas sobre lo que son las perspectivas de la economía española y, sobre todo, sobre lo que son las fortalezas de la economía
española y por las que invito desde ya a invertir en este maravilloso país. Los resultados de la economía española muestran su resiliencia, su fortaleza, su solidez, a pesar, y se ha señalado aquí, y es una evidencia evidente, de las incertidumbres y la complejidad del contexto internacional. Seguimos trabajando para mantener la recuperación económica y para seguir avanzando en las transiciones que necesita España. La transición energética, la transición digital, para hacer frente a las graves consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, de esa agresión injusta e injustificada. Y hace un año, el consenso de los principales organismos internacionales y nacionales pronosticaba que el crecimiento económico del PIB español sería el año pasado del 1,2. Y, sin embargo, aun a falta de tener los datos definitivos del ejercicio, todo indica que el crecimiento del conjunto del año será casi el doble, un 2,4, 4 veces más que la media de la eurozona. Y vemos la misma evolución en la creación de empleo. La Comisión Europea preveía un crecimiento del 0,8 y los datos de los que disponemos en 2023 apuntan a un crecimiento y una creación de empleo muy superior, en torno al 2,2%. En el tercer trimestre del año pasado, sin ir más lejos, España creó 2 de cada 3 nuevos empleos en la eurozona. También hemos visto en la corrección de las tensiones inflacionistas la misma tendencia. A pesar de comenzar el año con una tasa de inflación del 8,4, hemos sido capaces de reducirla en más de la mitad, a un 3,6 el año pasado. Y esta evolución se extiende también a los datos fiscales. Finalizamos el año pasado, 2023, con una reducción muy significativa de la deuda y del déficit, cumpliendo ampliamente los objetivos del programa de estabilidad. El sector exterior refleja también esa fortaleza de la economía española con una capacidad de financiación que está en máximos históricos, previsiblemente en torno al 3,6 en 2023, y eso es un reflejo directo tanto de la competitividad de las empresas, algunas de ellas están aquí representadas, como de la generación de un ahorro superior a las necesidades de inversión. Y como reflejo de esta fortaleza, la economía española sigue atrayendo inversión directa extranjera a unos niveles que nos convirtieron en una de las economías más atractivas del mundo para invertir. La economía española es la 12ª del mundo por stock de inversión directa exterior recibida. Y esos son datos de la UNCTAD en el informe del año 2023. En suma, la evolución de la economía española en este último año ha mostrado fortaleza, resiliencia, lo ha hecho en un contexto aún más complejo del que vivíamos cuando os reuníais aquí hace un año, como consecuencia también de la espiral de violencia en Oriente Medio. Y hemos conseguido estos resultados gracias al esfuerzo de la política económica adoptada por el Gobierno en el que me siento cada martes en el Consejo de Ministros, por la acción política del Gobierno de España, impulsando una política de crecimiento, de transformación, de descarbonización de nuestra economía, también de creación de empleo de calidad. Esta política ha sido impulsada por las inversiones y por las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ha basado en 3 ejes: responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales progresivas. El plan de recuperación movilizará más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta el año 2026. Hemos ya puesto en marcha 12 proyectos estratégicos, los que se conocen como los PERTES, en áreas que son absolutamente estratégicas para el futuro de España. La movilidad sostenible, la descarbonización industrial, las energías renovables, el hidrógeno verde, la industria agroalimentaria, la construcción naval, la sanidad, la microelectrónica, la economía digital. Solo en el periodo comprendido entre el año 21 y 23 estimamos que la movilización de estos recursos habría aportado alrededor de 2 puntos del PIB a la economía española. Hemos mantenido nuestro compromiso con las reformas necesarias para las transiciones
que estamos abordando y que eran irrenunciables: la transición digital, la transición social y la transición energética. Hemos sido capaces de diversificar nuestros suministros energéticos mientras invertíamos en la transición energética. Conseguimos aplicar la solución ibérica, que terminó siendo parte de la solución europea al mercado del gas. Hemos avanzado en transición ecológica, desplegando aún más las renovables. Y el año pasado, por primera vez en nuestra historia, la mitad de la energía que se generó en España procede de fuentes de energía renovable. Y, por cierto, con unos precios de la electricidad mucho más baratos en un contexto nada favorable para ello. Y lo hemos hecho todo ello sin olvidarnos de los españoles y las españolas, apoyando a las familias y a los grupos más vulnerables de este país. Hemos conseguido reforzar el estado del bienestar y estar mejor preparados para hacer frente a los retos que van a venir por delante, que sin duda van a venir por delante. Hemos hecho todo esto siguiendo una senda de consolidación fiscal, de reducción de la deuda pública, también, como decía antes, del déficit público, y lo hemos hecho de forma coherente con los compromisos que hemos asumido con las instituciones comunitarias. Hemos defendido los mismos principios en nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea, una presidencia que ha sido un auténtico éxito de país, pero sobre todo un éxito para Europa. Porque creemos en una Europa más amplia, con nuevas candidaturas de Ucrania, de Moldavia, de Bosnia y Herzegovina, el estatuto de candidato de Georgia. Creemos en una Europa más fuerte, más sostenible, con impulso a la transición ecológica y a las energías renovables. Y apostamos en este año tan decisivo para Europa, en el que tendremos elecciones al Parlamento Europeo que serán fundamentales, porque las fuerzas contrarias a los valores europeos de tolerancia, de diversidad, de igualdad, de pluralismo, las fuerzas de extrema derecha que quieren parar y revertir el proceso europeo, están también en nuestro país, están también en este país. Por eso esas elecciones van a ser más importantes que nunca. Y por eso apostamos por una Europa más próspera para todos, con una base industrial más fuerte, para poder crear más empresas y más empleos de calidad en Europa. Y para ello avanzamos en el establecimiento de las bases de esa Europa que queremos, con decisiones muy importantes en materia de política industrial, de materias primas críticas, de seguridad económica. También buscamos la protección frente a las vulnerabilidades, el fomento de la competitividad y el establecimiento de asociaciones en un orden multilateral abierto, basado en normas predecibles, que está siendo cuestionado directamente en la guerra de agresión contra Ucrania. Y como parte de toda esa estrategia, hemos reforzado nuestros partenariados y hemos conseguido que Europa también lo haga, con nuestros socios, amigos y aliados en el mundo, con la agenda de inversiones con América Latina, que va a movilizar 45.000 millones de euros, y con la ampliación de los acuerdos comerciales con más de 80 países como Chile o Nueva Zelanda. En resumen, la evolución de la economía española en el último año demuestra la fortaleza de nuestra economía. Lo ha hecho en un contexto muy complejo, mucho más del que existía hace un año. Y con estas bases, ¿qué podemos esperar para este año que estamos arrancando, para 2024? Una evolución similar. Aunque sea en un entorno de menor crecimiento del 2%, será superior a la media de la eurozona y estaremos entre los más dinámicos de nuestro entorno. El contexto internacional actual, que no le quepa duda a nadie, va a seguir marcado por la incertidumbre a nivel geopolítico, pero también va a seguir marcado por la necesidad de seguir avanzando por la senda que ha marcado el Gobierno, de esa triple transición económica, climática, digital. En estos últimos años, la naturaleza de la globalización, tal y como la conocimos tras la caída del muro de Berlín, ha cambiado. Y así como los retos a los que nos enfrentamos lo están haciendo también. Vivimos en un mundo en el que nuestra principal preocupación no es solo, que por supuesto también, generar crecimiento y prosperidad. Las condiciones
y las consideraciones geoeconómicas se han incorporado a nuestro día a día político y necesariamente también se han incorporado a la política exterior que dirijo. Y con ello tenemos que responder a multitud de retos políticos y no políticos que afectan a nuestra nación, pero sobre todo que afectan a nuestros ciudadanos. El cambio climático, los retos demográficos, los cambios tecnológicos, las pandemias, pero también la fragmentación económica mundial y el deseo de muchos de ver una menor cooperación internacional, el desarrollo de un nuevo mundo multipolar. Estos son retos a los que tenemos que dar respuesta desde el Gobierno de España y muy directamente desde la acción exterior de España. Nuestra política exterior ha incorporado todos estos elementos y lo hacemos motivados por 3 razones. Primero, por la creciente internacionalización de la economía española y de sus empresas. Hoy, los que están aquí representados son una buena muestra de ello, que hace que una parte cada vez más importante de nuestros intereses exteriores sean intereses económicos. En segundo lugar, por la evolución de la economía mundial, con la emergencia de nuevos actores y el desarrollo de un entorno multipolar más fragmentado de la economía mundial, y ello hace que la búsqueda de la seguridad, incluyendo la seguridad económica, sea un objetivo político de primer orden. Y finalmente, porque las interdependencias económicas se han convertido también en instrumentos políticos o geopolíticos, en muchas ocasiones instrumentos geopolíticos de coerción. El mejor ejemplo lo vemos en los mercados de materiales y de minerales críticos, que son claves para las industrias relacionadas con la transición energética. La triple transición y el contexto político, con 2 conflictos mayores abiertos en Ucrania y en Oriente Medio, lo ponen todavía más de relieve. Y así lo reflejan los mercados de energía, de las materias primas, las cadenas de valor globales. El mundo multipolar, en el que avanzamos irreversiblemente, genera un entorno de competencia que requiere redefinir también la política exterior en su dimensión económica, con nuevos instrumentos de respuesta, para que nadie quiera hacer coerción de nuestra soberanía utilizando lo que deberían de ser exclusivamente commodities económicos, y para ganar una mayor autonomía estratégica. Este concepto, la autonomía estratégica, es la clave que guía el reposicionamiento de Europa y, por supuesto, de España en el mundo. Cooperar multilateralmente como principio general, pero también ser capaces de actuar autónomamente con fuerza cuando sea necesario. Y así avanzamos en 3 frentes: la promoción de la competitividad de nuestra base industrial, la protección frente a riesgos y vulnerabilidades y la promoción de partenariados y alianzas con nuestros socios, amigos y aliados en el mundo. Y en este contexto es clave reforzar el multilateralismo en todas sus dimensiones, como viene haciendo España, por ejemplo, en las cumbres del G20, para diseñar un orden financiero internacional mucho más justo. La triple transición va a marcar la vida de las próximas generaciones, ya marca la nuestra. Y es ahora cuando debemos sentar las bases de nuestras economías y de nuestras sociedades en un entorno internacional competitivo en transformación. Las transiciones siempre vienen acompañadas de incertidumbre, mucho más en tiempos tan complejos y tan convulsos como los que vivimos hoy, donde la geopolítica ha entrado en juego con las rivalidades económicas, con nuevas dinámicas como la remodelación de las cadenas de valor, con una cierta tendencia a la regionalización de la economía mundial, con políticas como el nearshoring, el friendshoring, que sin embargo tardarán aún en materializarse todavía. Vivimos el fin de un mundo, de un orden mundial, como se dice en la jerga diplomática, que arranca de la caída del muro de Berlín, pero todavía no alcanzamos a ver los contornos definitivos del nuevo. Y el objetivo es que España sea un actor y no un mero espectador de ese nuevo orden. Compartimos la agenda, la visión, los caminos de las transiciones digital, climática y energética, y nos esperan ahora por delante toda una legislatura
4 años más de políticas sólidas, plenamente comprometidas con el éxito de esta triple transición y con liderar, junto al resto de socios de la Unión Europea, los cimientos de nuestras futuras economías en un orden multilateral basado en normas y en un entorno acogedor para los inversores. Y como inversores, les invitamos a coinvertir en este esfuerzo. Desde luego, les puedo garantizar que si escogen España como el lugar para invertir, trabajaremos juntos y asociaremos nuestros esfuerzos para que sea un éxito para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Gracias al presidente de la CNMV, gracias al gobernador del Banco de España. Gracias a todos. Ya no llegáis a ver el partido, así que os invito a quedaros a cenar y a cenar con nosotros. Solamente quería deciros una cosa. A los que penséis ir mañana al primer evento del Spain Investor Day, es a las 10 de la mañana. Estamos en la transformación digital y hemos tenido algún problema con la convocatoria, que es por código QR y ha habido alguna cosa. Es a las 10 de la mañana el evento de mañana, ¿vale? Entonces, para los que lo tengáis en la agenda, que tengáis en cuenta eso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Taking the easy way out now. I got a good reason for taking the easy way out now. She was a